¿Qué tal? Sean bienvenidos. Antes de comenzar el episodio de hoy, quiero invitarte a que hagamos una pausa y reflexionemos sobre una pregunta muy simple, pero también muy profunda. ¿Quién soy realmente? Puede parecer una pregunta fácil, pero en realidad es una de las preguntas más difíciles que el ser humano puede hacerse. Y es que hoy vivimos en una época donde muchas personas intentan definir su identidad a partir de emociones, de ideologías o tendencias. Pero a pesar de tantas respuestas, cada vez más jóvenes experimentan una profunda confusión sobre quiénes son, cuál es el sentido de vida. En este episodio quiero que reflexionemos precisamente sobre la crisis de identidad que viven muchos jóvenes hoy en día y cómo la antropología cristiana católica ofrece una respuesta profunda a la pregunta sobre el ser humano. Así que te invito a quedarte hasta el final, porque este no es solo un tema teórico, es una pregunta que nos toca a todos. Sin mirar para atrás, de frente voy, sin más ni más, yo sé dónde estoy, batalla les doy, solo y en convoy, yo sé lo que soy católico. ¿Qué tal? Sean ustedes nuevamente bienvenidos. Esto es Sabor con Fe Católica. Mi nombre es Ernesto Guzmán. Hoy vamos a ver este tema tan importante, la identidad en los jóvenes hoy en día. Y antes de comenzar el tema, vamos a pedirle al Espíritu Santo para que nos ilumine, nos guíe, nos dé ese entendimiento. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Fíjense, hoy vivimos pues en una época sumamente muy extraña, donde nunca los jóvenes habían tenido tantas opciones para definirse, pero al mismo tiempo nunca habían estado tan confundidos sobre quiénes son. Hoy vemos jóvenes que dicen, soy lo que siento, soy lo que deseo, solo quiero ser hoy. Pero me pregunto, ¿pero mañana? Pues algo completamente diferente. Y la pregunta más antigua de la humanidad sigue estando aún viva. ¿Quién es el hombre? Y si no sabemos quién es el hombre, tampoco sabremos qué es la felicidad, qué es el amor, qué es la libertad. Hoy vamos a hablar de la crisis de identidad en los jóvenes
y de cómo la antropología cristiana ofrece una respuesta profundamente humana y esperanzadora. Hoy muchos jóvenes viven en tres grandes confusiones. Primero tenemos la identidad basada en emociones. Hoy se ha difundido la idea de yo soy lo que siento, pero las emociones cambian constantemente. Hoy puedes sentir una cosa, mañana otra, pero cuando la identidad depende solo de emociones, el resultado es inestabilidad interior. Y no sé si a ustedes les ha pasado, por ejemplo, a mí me sorprende mucho también ver personas que tratan a las mascotas como si fueran pues humanos, ¿no? Digo, y está bien, ¿va? Las mascotas son creación de Dios y les debemos también un cuidado, pero me sorprende en la forma en de que las traen hasta en carriolas, las visten, como, pues como si fuera un bebé, ¿no? Pues muchas veces normalmente tú ves a una persona con una carriola y te arrimas y dices, ah, a ver, pues vamos a ver el bebé y nada, que es un perro, es un gato. La otra vez escuchaba un caso donde una persona que tenía a un bebé, y pero tenía a su mascota, en este caso un perro, estaba enfermo el perro y la señora, el único dinero que tenía, pues era poco, ¿no? Entonces, decidió llevar al veterinario a su mascota en lugar de darle el alimento a su bebé. Entonces, mis hermanos, hasta qué punto estamos llegando, ¿verdad? ¿A qué estamos dándole más prioridad? Porque también hoy en día las redes sociales les dicen a los jóvenes cómo deben de ser o lo que supuestamente deben de ellos de ser, ¿va? Es que la red social siempre se está vendiendo que tú debes ser exitoso, debes ser atractivo, que tienes que ser popular y que sobre todo estar aprobado por los demás. Pero eso crea una identidad totalmente superficial y frágil. Dicen, el Papa Francisco dice en su escrito Christus Vivet, dice que muchos jóvenes viven en una sociedad que los empuja a no hacerse preguntas profundas, a ya no reflexionar. Les voy a contar también una historia del psiquiatra Víctor Frank cuando estuvo prisionero en un campo de concentración. Él dice que durante la Segunda Guerra Mundial fue llevado a un campo de concentración nazi. Entonces, él ahí perdió prácticamente todo, ¿va? Ya que él era judío, entonces él perdió al ser prisionero en este campo de concentración, pues él perdió su familia, su libertad, su seguridad, su futuro. Entonces él observaba que muchos prisioneros caían en una desesperación total, en una depresión, ¿verdad? Pero Frank empezó a notar algo sorprendente. Empezó a notar que los que sobrevivían psicológicamente no eran más fuertes, sino los que tenían un sentido para vivir. Entonces, él escribió después en su libro El hombre en busca del sentido. Escribió lo siguiente: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Aquí Frank comprendió algo profundo.
el ser humano no solo necesita placer o éxito, necesita sentido. Cuando el hombre pierde el sentido de su vida, empieza a perder su identidad. Entonces, de acuerdo a Viktor Frankl y a su libro El hombre en busca del sentido, él afirma que cuando el ser humano pierde el sentido de existencia, aparece lo que él llamó vacío existencial. Ese vacío produce ansiedad, presión, adicciones, nihilismo. Y muchos jóvenes hoy no saben para qué viven. Llama mucho la atención también esta era de jóvenes. Vaya, pues no era nadie, pero los mentados Terians que se creen un animal. O sea, pues cómo puedes tú autopercibirte un perro, un gato, un ave. O sea, no se puede. O sea, yo aquí me pregunto también, o bueno, preguntémonos todos como sociedad, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Entonces, y luego me sorprende aún mucho más, o sea, que haya familias que lleven a sus hijos a ver esos, pues no sé, eventos, espectáculos, ¿no? Que, ay, mira, vamos a ver a este fulanos, manganitos que se creen perro, vamos a ver qué hace. O sea, no. Yo en lo personal yo digo, no, hay que prestarles atención, hay que orar por esas personas. Es un vacío espiritual muy grande hoy en día que están viviendo jóvenes o las personas en general, ¿verdad? Y cuando el hombre no sabe para qué vive, termina perdiendo también quién es. El Concilio Vaticano II, mm, perdón, dice algo extraordinario en Gatium et Spes 22. Dice que el ministerio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Esto significa algo impresionante para entender al hombre. Debemos mirar a Cristo, porque Cristo nos revela que es el hombre, cuál es su dignidad, cuál es su, su destino. Hay otra persona también que me gusta mucho a mí mencionar, uno de los padres de la iglesia, y es San Agustín, porque él experimentó esta crisis en carne propia. Y antes de convertirse, él buscó identidad, pero él buscaba la identidad en el placer, en el éxito, buscaba en la filosofía, buscaba ser reconocido, pero nada lo llenaba. Les voy a contar algo también aquí brevemente de San Agustín, porque él fue uno de los hombres más brillantes en su tiempo. Era un gran intelectual, era un profesor de retórica famoso, admirado, y tenía todo lo que muchos jóvenes hoy creen que les dará felicidad. Él pues tenía su éxito, sí tenía su reconocimiento, su placer,
llevaba una vida sin límites morales, pero dentro de él había una inquietud todavía aún más profunda. Mismo cuenta en las confesiones que durante años buscó el sentido de su vida en la filosofía, ideologías y en los placeres, pero que nada de esto lo llenaba. Él se sentía un vacío, hasta que un día comprendió algo que transformó su vida y escribió una frase que se volvió una de las más famosas de la historia del cristianismo. Y para mí, pues es una de las frases más hermosas, ¿verdad?, que él ha escrito, y que hoy en día también es muy fructífera esa frase. Y dice: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Entonces, San Agustín descubrió que el ser humano puede tenerlo absolutamente todo, pero si pierde a Dios, también pierde su verdadera identidad. Eso significa que la identidad humana tiene una dimensión espiritual. El hombre no es solo cuerpo, psicología. El hombre es un ser abierto a Dios. Quiero hacer también mención de un gran santo como fue Tomás o Tomás. Él define al ser humano como una unidad de cuerpo y alma. No somos solo biología ni solo espíritu, somos una persona. Y la palabra persona significa un ser con dignidad, con inteligencia, con libertad. En el catecismo de la Iglesia Católica podemos encontrar que el ser humano fue creado a imagen de Dios. Esto significa que cada persona tiene un valor infinito, una dignidad irrepetible, tiene una vocación al amor. Y aquí aparece algo muy importante. La identidad no se inventa, se descubre. Por mencionar a alguien como a Harold Ojtila, dice, bueno, él desarrolló una antropología impresionante. En persona y acción afirma que la persona se realiza a través de sus actos libres, pero en amor y responsabilidad es algo todavía más profundo. Nos dice, el ser humano solo se realiza cuando ama. Esto significa que la identidad humana no se descubre mirando solo hacia el interior, se descubre dándose a los demás. También Joseph Ratzinger nos dice que, o bueno, explica que la modernidad cometió un grave error, porque intentó construir una idea del hombre
sin Dios. Pero cuando Dios desaparece, bien, desaparece el fundamento de la dignidad humana. Por eso hoy en día vemos tanto relativismo, tanta confusión antropológica, tanto joven que no ella pues, su lugar, ¿verdad? Por así decirlo. La antropología cristiana propone tres grandes verdades. La primera es que el ser humano es creado, creado, entonces no somos un producto al azar. Somos queridos por Dios, creados por Dios. La segunda es que el ser humano tiene dignidad infinita. Cada persona vale más que todo el universo material. La tercera parte es de que el ser humano está llamado al amor. La identidad se descubre en la entrega. Como dice en Gatun Elspeth 24, el hombre no puede encontrarse plenamente sino en la entrega sincera de sí mismo. Yo hago un llamado a cualquier joven que esté escuchando esto, esté mirando, es de es que tal vez te han dicho que puedes ser lo que tú quieras, pero la verdadera pregunta no es ¿qué quiero ser? La pregunta verdadera es ¿para qué fuiste creado? ¿Qué fui creado? La respuesta es muy hermosa porque fuiste creado para amar, para conocer la verdad, para vivir en comunión con Dios. Tu identidad no es un experimento. Tu identidad es un don hermoso que Dios te ha regalado. Y Cristo no vino a quitarte tu identidad, vino a revelártela. Antes de concluir este episodio, voy a contar una historia más, ¿verdad? De esta historia es de San Juan Pablo II, fue uno de los papas que más entendió el corazón de los jóvenes. Y cuando un día él se encontró con miles de jóvenes, les dijo algo que quedó grabado para la historia. Él les dijo, no tengan miedo de ser santos. Muchos jóvenes pensaban o piensan pues que la santidad era algo aburrido, que es algo lejano. Pero Juan Pablo II explicó algo impresionante. El mundo les dirá que para ser feliz deben consumir, experimentar todo, vivir sin límites, pero eso no hace al hombre más libre. Y como ejemplo tenemos a Carlos Acuti, un joven de este siglo que es santo. Tal vez se ponga algo
difícil, ¿va? Porque pues el seguir a Dios no es fácil, pero si hay tentaciones y ves que el camino para seguir a Dios es difícil, déjame decirte, felicitarte, decirte que vas por buen camino, porque si no sientes tentaciones, no sientes pues dificultades en tu vida, pregúntate qué camino estás siguiendo, no va a ser que vayas por el camino del maligno, porque la verdadera libertad, decía también Juan Pablo II, decía él, aparece cuando el ser humano descubre para qué fue creado. Y entonces les dijo una frase que hoy sigue impactando a millones de jóvenes. El hombre no puede vivir sin amor. Su vida queda sin sentido si no encuentra amor. Estas historias nos muestran algo muy importante. La crisis de identidad no se resuelve con ideologías, se resuelve descubriendo la verdad sobre el ser humano. Y eso es precisamente lo que propone la antropología cristiana. Y tal vez la mayor crisis de nuestro tiempo no es económica, política, tecnológica. Tal vez esta crisis más profunda que estamos viviendo en nuestros tiempos es la crisis sobre el significado del ser humano. Estamos viviendo en una cultura que le dice al hombre y a la mujer, ¿verdad? En general, a los jóvenes, que puede inventarse a sí mismo, que puede definirse como quiera, que pueda construir su identidad desde cero. Y sin desviarme mucho del tema también, o sea, aparte de esta identidad, ¿verdad? Que pues tenemos esta parte también hoy en día de que mm, si no te gusta alguna parte de tu cuerpo y ya quieres irte a hacer una cirugía, pues, estética, ¿cuántas personas han perdido la vida por estas situaciones? Yo no digo que está mal, sí, una cirugía si la requieres, si se necesita, pero no sé, por verte más delgado, que los labios más gruesos, que por deja, no sé, cualquier parte de tu cuerpo que no te guste hoy en día, te vas y te hacen una cirugía. Aceptémonos como somos, recordemos que somos templo de Dios, que el Espíritu Santo ve en nosotros. Y la pregunta sigue ahí silenciosa y persistente. ¿Quién soy realmente? La antropología cristiana nos recuerda algo que el mundo moderno ha olvidado. El ser humano no es un accidente universo, no es solo biología, no es solo emociones. El ser humano es persona, es creado a imagen de Dios, está llamado a amar, llamado a la verdad, llamado a una vida con sentido. Y cuando el hombre descubre todo esto, cuando descubre quién es realmente, entonces
comienza a encontrar también el sentido de su vida. Jóvenes, los invito a que se acerquen a la oración, que se acerquen a sus parroquias. Hay grupos de jóvenes, grupos de misioneros, de lectores, algún coro. Busquemos a Dios, no se alejen, no se alejen. Dios siempre está ahí, hay que dejarlo actuar. Padres de familia, oremos por nuestros hijos, guiémoslos, eduquémoslos en la fe. No permitamos que se nos desvíen, que permanezcan siempre en la... Si este episodio te ayudó a reflexionar, te invito a compartirlo con alguien que también esté buscando respuestas. Tal vez un joven, tal vez un amigo, tal vez alguien que hoy esté preguntándose por el sentido de su vida. Y si te gusta este tipo de contenido sobre fe, filosofía y teología, te invito también a suscribirte al canal para que más personas puedan encontrar estos temas que ayudan a pensar, ser en la fe, pero también a vivir. Porque en un mundo lleno de ruido, seguir buscando la verdad sigue siendo una de las cosas más revolucionarias que podemos hacer. Mis hermanos, nos vemos en el próximo episodio. Que Dios les bendiga. Bendiciones.